Queridos hermanos, amigos, conocidos, esta es la parte favorita de mi día, cuando preparo y presento estas pequeñas conferencias sobre Gálatas, dirigido por el gran reformador, traductor, teólogo, exégeta, un gran hombre de Dios, el reformador Martín Lutero, a quien Dios lo llamó para recuperar la gran y preciosa, consoladora doctrina de la justificación por la fe. Gracias al Señor. Y nosotros hemos avanzado ahora hasta la conferencia 28, dictada el sábado 17 de octubre de 1531. Muchas gracias a cada uno de ustedes por conectarse, por darle ese like, ese me gusta a los videos, aunque lo haga solamente por hacer el favor, pero se le aprecia mucho porque entonces eso ayuda a difundir más y más estos videos, estas conferencias, especialmente ahora que estamos tocando este precioso tema de la seguridad de la salvación. Y gracias también por suscribirse, porque ya hemos pasado esa raya de los 3000 suscriptores, ya vamos casi en 3050 suscriptores. Es una gran bendición porque el suscribirse también ayuda a difundir estos temas. Así que a Dios gracias, oro al Señor para que tengan buena salud, el Señor les prospere en sus trabajos, y cuando estén pasando por alguna dificultad, ya saben, aquí hemos visto esa gran obra del Espíritu Santo a favor del creyente. Y continuando, dice Lutero, comentando todavía sobre Gálatas 4 al 6, cuando nos dice el apóstol Pablo que somos hijos, herederos, y por lo tanto tenemos todo el derecho de llamar a Dios nuestro Padre, especialmente en esos momentos de gran aflicción y tentación, cuando todo lo que puede salir de nuestro corazón es un gemido, y ese gemido está allí por el Espíritu Santo, quien intercede por nosotros con gemidos indecibles. Dice Lutero, he usado muchas palabras, y verdaderamente que sí, para decir que un cristiano debe darse la firme confianza que tiene el favor de Dios y que tiene el clamor del Espíritu Santo en su corazón. Quiero adelantarles que en esta conferencia nos vamos a dar una gran sorpresa, aunque ya no nos debiera sorprender, pero vamos a ver algo respecto a esta doctrina de la seguridad de la salvación, y la iglesia que lo enseña en aquel entonces era la iglesia de Roma. Y vamos a ver aquí algo increíble, como ya lo hemos visto varias veces. Lo he dicho así, dice Lutero, y nuevamente acercándose a los seminaristas que tiene allí al frente, para que aprendamos a repudiar por entero esa opinión apestosa de todo el reino del Papa. Qué interesante esta palabra, ¿no? Este adjetivo que usa Lutero con respecto a la manera como el papado enseña esta doctrina. Dice que es apestosa. Pues ha enseñado que el creyente debe tener inseguridad
entonces Cristo de nada aprovecha. Pues el que duda del favor de Dios, también dudará de las promesas de Dios y por consiguiente de la voluntad de Dios y de los beneficios de Cristo. ¿Cuáles son esos beneficios? Él nació, sufrió, murió y resucitó por nosotros y todos los que se derivan de estos, es decir, todos los beneficios que surgen de este gran beneficio de Cristo. Pero no puede haber mayor blasfemia contra Dios que negar sus promesas, negar a Dios mismo, negar a Cristo y cosas por igual. Amárrense los cinturones, porque aquí viene esta gran sorpresa. ¿Por dónde iba? No puede haber mayor blasfemia contra Dios que negar sus promesas, negar a Dios mismo, negar a Cristo y cosas por igual. Por tanto, no solo fue una extrema locura, sino una horrible impiedad, como los monjes tan piadosamente sedujeron a la juventud, a hombres y a mujeres, a meterse en sus monasterios y a sus santas órdenes, como ellos las llaman, como si fueran a lograr un segurísimo estado de salvación. Sin embargo, una vez que lo habían hecho, les advertían que tenían que dudar de la gracia y el favor de Dios hacia ellos. No sé si ustedes ya se dan cuenta a dónde es que va todo esto. Vamos a ver. Además, el Papa ha llamado a todos los pueblos a obedecer a la Santa Iglesia Romana, como si fuera un estado de santidad, por el cual ellos sin duda alcanzarían la salvación. Pero una vez que los tiene sumisos a sus leyes, la Iglesia les prohíbe confiar en su salvación. Por eso lo llama locura. Ahí lo tienen. Así es como funciona el reino del anticristo. Primero la Iglesia se jacta y se infla con la santa ley. ¿No les dije que se amarraran los cinturones? Promete vida eterna a todos los que la guardan, pero añaden la observancia de las ceremonias y reglamentos de su orden. Entonces esta pobre gente comienza a afligir sus cuerpos con largas jornadas de vigilias, ayunos y tales ejercicios, de acuerdo a las tradiciones y ordenanzas de los hombres. ¿Pero qué es lo que ganan? Tan solo incertidumbre. Por medio de la doctrina del Papa, Satanás se ha metido de la manera más horrible para lograr la muerte y destrucción de las almas. Por eso el papado no es nada más que un matadero de conciencias y el mismo reino del diablo. Fíjense ustedes que cuando habla aquí de la Iglesia, promete la salvación si se hacen sumisos a sus leyes, si guardan las ceremonias. Pero después les dicen que no pueden estar seguros de su salvación y lo único que ganan es incertidumbre. Pues ahí lo tienen. Diría yo también. En mi punto de referencia, que es la Iglesia Adventista, aunque hay muchas otras iglesias por igual,
en las campañas evangelísticas, los evangelistas inflan a la iglesia adventista como el pueblo remanente, que si quieres entrar al arca de la salvación, tienes que entrar por el bautismo en la iglesia adventista. Y le dan un montón de argumentos, sacando textos bíblicos fuera de contexto y las pruebas de la iglesia remanente. Y la gente piensa que va a dejar la incertidumbre de la iglesia romana, porque aquí en la iglesia adventista del séptimo día sí tienen algo seguro. Inclusive tienen a la profetisa. Entonces la gente deja sus trabajos porque no se les permite trabajar en sábado. Tienen que cambiar sus dietas, que no está mal. La dieta adventista, si se sigue con moderación, tiene muy buenas cosas. Yo conocí a un dirigente de la iglesia cuando era misionero allá en el Perú. Él era también latinoamericano, que me decía, yo era director de jóvenes, ¿no? Que me decía, Haroldito, acá, en estas zonas de Latinoamérica, tienes que comer un poquito de carne. No te guíes por completo por la dieta vegetariana, porque aquí las verduras no tienen ese valor nutritivo que tenemos nosotros en los Estados Unidos. Y hay que comer un poquito de carne para suplementar la deficiencia. Y él pues entonces se comía su carne, y con qué gusto, porque las verduras y la comida en el Perú, según él, era deficiente. Y yo me digo, ¿cuántas generaciones de peruanos han crecido, han corrido, han llevado cargas pesadas por esas montañas y serranías del Perú? Han llegado a ser atletas vigorosos. Disculpen que estoy peleando acá con una congestión. Comiendo solo papas, diferentes tipos de papas. Si yo visité esas alturas de los Andes y allí los hermanos y la gente de allí comía solo papa y maíz, eso sí, de todo tipo, de todo color, y era gente fuerte, cómo caminaba, cómo subía por las alturas. Pero según el misionero, toda esa comida era deficiente. Bueno, cada uno cree lo que piensa es bueno. Pero aquí no estamos hablando de las dietas, estamos hablando de todas las cosas que le impone la iglesia al principio, para decirle que si tú haces todo esto y entras al arca de la salvación, estarás salvo. Pero una vez que estás adentro, sin trabajo, y de todos modos teniendo que pagar diezmo, la obligación de presentarte a todos los cultos de la iglesia,
Y entonces te dicen que debes dudar de tu salvación, que no puedes estar seguro que la sangre de Cristo fue suficiente para salvarte. Esa es el mismo razonamiento del romanismo. Y otra vez más se ve esa imagen del romanismo en el adventismo, porque enseñan la misma inseguridad de la salvación y por otro lado la misma seguridad de la perdición. Al principio te dicen, aquí te vas a encontrar a salvo, porque es el pueblo remanente, es la verdadera iglesia. Pero una vez que estás adentro, ni digas que eres salvo, eso es pura presunción. ¿Por qué? Porque como si hubiera algún valor en dudar de la gracia de Cristo y de la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Primero la iglesia se jacta y se infla con la santa ley, pues eso lo hace el catolicismo. Lo único es que no dicen hay que guardar el sábado. Pero es la misma cosa, no hay diferencia alguna. Promete vida eterna a todos los que la guardan, pero añade la observancia del sábado y otros reglamentos, las dietas. Entonces, ¿qué es lo que ganan? Tan solo incertidumbre. Por eso les dije yo que se amarren los cinturones, porque iba a salir todo esto. Nuevamente, es un clon del romanismo. Pero si hay aquí algún hermano o hermana adventista, pues tiene un llamamiento, y eso es de reformar a la iglesia desde adentro, por difícil que le parezca. Hay que reformar. Ustedes tienen que estar allá adentro e insistir en la gracia de Dios. Quebrar esas murallas con la gracia y la misericordia de Dios. Pedirle a sus pastores que prediquen de la seguridad de la salvación. A ver qué les van a decir. Bien, a fin de establecer y confirmar este pernicioso y maldito error, ellos alegan el proverbio de Salomón: los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios, y que no saben los hombres ni el amor ni el odio, todo está delante de ellos. Eclesiastés 9:1. Algunos entienden que esto habla del odio que vendrá y otros del odio presente, pero ninguno comprende a Salomón, quien en este texto lo que menos quiere decir es lo que ellos se imaginan. Además, por encima de todo, la Escritura nos enseña que no debemos dudar, sino darnos la confianza y creer sin duda alguna que Dios es misericordioso, amoroso y paciente. Él no es ningún estafador ni te ofrece una cosa por otra. ¡Qué bien dicho! Es decir, Dios no te dice, ven acá, ven acá, ven acá, ven acá, ven acá a la iglesia, y una vez que te tiene allí, te entrega otra cosa. Es decir, ven acá y vas a tener la seguridad de la salvación. Pero una vez que está adentro te dice, pues, mentira. Ahora tienes que hacer un montón de cosas, y si no las haces bien, no tienes esa salvación que te prometimos, y de paso nunca lo vas a hacer bien, y de esa manera siempre estarás en duda y esperando que nosotros te demos finalmente la clave, la cual nunca te podremos dar, porque esa clave viene por la sola fe en Cristo y nosotros no te la podemos dar. Porque tienes también que manifestar la sola fe en el sábado, la sola fe en los diezmos, la sola fe en los dirigentes de la iglesia, etc. Ay, Señor, Él no es ningún estafador ni te ofrece una cosa
por otra no te da gato por liebre. Al contrario, Él es fiel y verdadero y cumple su promesa. Sí, y ya cumplió lo prometido al entregarnos a su Hijo único para morir por nuestros pecados, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y esa vida comienza aquí mismo, donde gozamos de nuestra seguridad en Cristo. Vemos su sacrificio ya como un hecho histórico y escuchamos de Él su palabra de perdón que nos dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aquí no podemos dudar, sino creer que Dios se complace con nosotros. Con toda confianza podemos creer que Dios está satisfecho, y si su ánimo hacia nosotros es favorable, ¡qué precioso! Su ánimo hacia nosotros es favorable, que ya se apartó el odio y la ira de Dios, viendo que permitió que su Hijo muriera por nosotros, indignos pecadores. Aunque todo este tema se expone y repite a lo largo de todo el Evangelio, de nada les vale. Se aferran solamente a este proverbio de Salomón, el cual lo tuercen a su manera, especialmente los que juramentan votos, los monjes y las monjas. Especialmente ellos se convierten en los más estrictos hipócritas en todas sus órdenes religiosas. ¡Qué pena! Prefieren pervertir a Salomón más que creer en las promesas y los consuelos de las Escrituras, rechazando hasta las mismas palabras de Jesús. Abusaron las Escrituras para su propia destrucción, y fueron más que justamente castigados por despreciar las Escrituras sin atender en lo más mínimo al Evangelio. Nos vale la pena saber estas cosas. Primero porque los papistas, y ahí ustedes pueden poner cualquier otra religión que termina con istas, se jactan de su santidad como si nunca hubieran cometido mal alguno. Por tanto, deben ser convencidos de sus propias abominaciones, con las cuales han llenado al mundo entero. Sus propios libros los acusan y su número es infinito. Allí están los libros rojos. Los acusan porque nadie guarda todo lo que está en los libros rojos. Ni aquella que escribió los libros rojos los guardaba. Ella también, como mi amigo en el campo misionero, se comía su pedazo de venado. Se comía su carne y hasta las hostias marinas, según algunos testigos. ¿Por qué? Porque la carne pecaminosa es carne pecaminosa, no puede hacer ninguna otra cosa que dudar hasta de lo que creen y lo que enseñan. ¿O no es así? ¿O es la primera vez que usted escucha que la señora White comía carne? Lo mandaba a preparar sus venaditos. Segundo, para que estemos plenamente confiados que tenemos la pura doctrina del Evangelio. El Papa no se puede gloriar de esta confianza.
el presidente de la Asociación General, no se puede gloriar de esta confianza, pues él también tiene que enseñar la duda, o si no, no es fiel a la doctrina adventista. En su reino, así fuera que todo lo demás fuera sano y puro, esta monstruosa desconfianza de la gracia de Dios y de su favor sobrepasa cualquier otra monstruosidad. Es obvio que los enemigos del Evangelio de Cristo enseñan falsedades, pues ordenan que la gente debe vivir en la incertidumbre. Nos persiguen y matan como herejes porque no les hacemos caso. En vez, nosotros enseñamos de tal modo que la duda no cabe por ningún lado. Más bien echamos fuera la duda. A la duda le decimos, como decía aquel hermano mío carismático pentecostal allá en Barranquilla, fuera, fuera, fuera a la duda, fuera a la desconfianza en Cristo, en su sacrificio, fuera a la desconfianza en su sangre que ha sido vertida por nuestros pecados. Pero nos persiguen con la furia y crueldad del diablo como si de veras estuvieran segurísimos de su doctrina. Y es lo que hacen algunos aquí en sus comentarios. Nos declaran como si fuéramos hijos del diablo por enseñar la seguridad de la salvación. Por tanto, debemos dar gracias a Dios que ahora hemos sido librados de esta monstruosa doctrina de la duda. Ahora podemos estar seguros que el Espíritu Santo clama y engendra en nuestros corazones gemidos indecibles. Esta es nuestra ancla, nuestro fundamento. El Evangelio no nos ordena a fijarnos en cuán buenos somos o en nuestra perfección, sino en Dios quien promete y en Cristo, nuestro mediador. Cristo quien cumple. Pero muy al revés, el Papa no nos ordena a fijarnos en el Dios de la promesa, ni en Cristo nuestro sumo pontífice, sino en nuestras obras y méritos. ¿Pero acaso no es eso necesariamente seguir en la duda y vivir sin esperanza? Sin embargo, con gozo y gratitud nos aferramos a Dios, quien no puede mentir, pues Él dice: yo ya entregué a mi Hijo a la muerte, y por su sangre te redimió de tus pecados y de la muerte eterna. En este caso no puedo dudar, a menos que del todo negar a Dios. La duda en la salvación es negar a Dios mismo, es hacernos ateos. Por eso nuestra doctrina es cierta, porque nos saca de nosotros mismos. Así no nos vamos a confiar en nuestra propia fuerza, nuestra conciencia, nuestros sentimientos, nuestra propia persona y nuestras propias obras. En vez, nuestra confianza está en los que está fuera de nosotros, es decir, en la promesa y la verdad de Dios, quien no nos puede fallar. ¿Por qué? Porque tenemos la seguridad que por causa de Cristo y su sacrificio, nuestros pecados han sido eterna y totalmente perdonados. Esa promesa es para ti. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor Jesús.